cordial saludo a todos nuestros televidentes. Nuevamente nos encontramos acá en este programa llamado Erika Manualidades. En el día de hoy vamos a aprender a hacer esta pintura contemporánea de animal, en este caso el caballo. Vamos a utilizar esta imagen previa, pero vamos a tener muy en cuenta que es una imagen de muestra, que es en la cual nos vamos a basar, pero no es el resultado final, ya que nosotros queremos darle un toque contemporáneo a esta pintura tradicional. Entonces espero que lo disfruten, que les guste mucho y que lo hagan también en sus hogares. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo a todos los televidentes. Nuevamente en este su programa Erika Manualidades, los voy a invitar a que me acompañen a hacer la manualidad del día de hoy. El día de hoy vamos a pintar sobre una superficie de MDF. Como lo pueden ver, previamente ya le había dado una capa de blanco para que a la hora de pintar los colores nos queden más vivos y nos queden más fieles al color pues de base que hicimos. Entonces los materiales que vamos a necesitar son, como lo estaba mencionando, esta tabla de MDF que ya viene con su serruchito instalado para colgar, pinceles de varios tamaños porque vamos a necesitar unos más delgados para las partes que debemos detallar y otros más grandes para lo que es la parte del fondo y partes de la imagen que requieran del pincel grueso. Aparte pues de los pinceles de varios tamaños, vamos a necesitar un lápiz para hacer el previo boceto, un tarrito o un vasito con agua para estar lavando nuestros pinceles, y en esta ocasión vamos a utilizar una pintura que llamamos pintura acrílica. ¿Qué tiene de diferente esta pintura con los vinilos que anteriormente hemos trabajado en los programas previos? Como les decía, esta pintura acrílica tiene un mayor cubrimiento, una mayor durabilidad y es muy buena para superficies como en este caso la de MDF. Entonces, si podemos compararla con los vinilos, de alguna manera estas son más finas que los vinilos. Los vinilos son más que todo para trabajar, puede ser bocetos o imágenes en blogs, papeles, cuadernos, pero ya este tipo de pinturas en sí son para trabajar como en superficies que necesitan de una mayor durabilidad, como lo decía anteriormente. Entonces esos son los materiales que vamos a necesitar en el día de hoy, y aparte de eso vamos a estar utilizando una imagen de muestra. Como ya se los he dicho en programas anteriores, la imagen de muestra no siempre tiene que ser el resultado de nuestra manualidad. En este caso, esta va a ser nuestra imagen de muestra, pero le vamos a hacer algunas modificaciones para darle nuestro toque personal. Entonces, no siendo más, demos inicio con esta actividad. Ya teniendo nuestros materiales listos, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con el boceto. El boceto es una imagen en la que hacemos unas pequeñas líneas que nos van a dar las bases para ya iniciar la pintura. La imagen de muestra es más grande que la superficie en la que vamos a trabajar, entonces también debemos de tener eso en cuenta. Recordemos que el boceto es el que nos ayuda a que la imagen quede proporcional en cuanto a tamaño nos estamos refiriendo. Y lo más importante del boceto, en el caso pues de esta imagen que necesita detallar bien cuáles van a ser las zonas que vamos a definir, debemos de observar muy bien para que algo nos quede muy similar a la realidad o a la imagen que estamos trabajando. Debemos de ser muy minuciosos en los detalles y así poder capturar como la esencia de esa imagen, en este caso de este animal tan noble que son los caballos. En cuanto a animales y personas, es muy importante como lograr más la esencia de pintar un animal o de pintar una persona, es lograr capturar como esa esencia de su mirada. Si logramos capturar la mirada del personaje que estemos dibujando o pintando, ya tenemos mucho ganado a favor.
También no está de más recordarles que todas las manualidades que hemos estado realizando a lo largo de estos programas se van a estar obsequiando a los televidentes que nos han estado mandando frases alusivas a cada manualidad en específico. En el día de hoy, como estamos haciendo esta pintura de animales, en este caso de un caballo, quisiera también como que recreemos una frase bien hermosa acerca de este animal, cuáles son sus características o qué lo define. Por ejemplo, hay muchas frases que hablan de su nobleza, de su fidelidad, entonces una frase bien hermosa acerca de esto les va a ayudar a que sean los felices ganadores de la manualidad del día de hoy. Se estarán preguntando nuestros televidentes a qué número se pueden contactar para mandar estas frases o cómo es la dinámica. El número es el que está apareciendo en pantalla. Entonces a ese número van a estar mandando las frases. Ya después de que pase un tiempo considerable de estar el programa en el aire, revisamos esas frases, encontramos la que más se acomode como a lo que estábamos pidiendo en el momento y a esa persona es a la que le vamos a entregar el resultado de ese programa. Recordemos que cada programa va a ser un ejercicio o una manualidad diferente, entonces para que se animen en el día de hoy a mandar su frase. Hay bocetos que deben de ser más elaborados que otros. En este caso sí es muy importante tratar de capturar los mayores detalles que se puedan antes de iniciar a pintar para que nos vaya a quedar muy bien definido nuestra imagen. Como les venía contando, en este boceto sí debemos de tratar de capturar los mayores detalles, porque esto nos va a ayudar a que a la hora de que estemos pintando sea un poco más coherente en cuanto a cada zona. Nos va a ayudar a ir definiendo cada zona más fácil. Recordemos que estamos haciendo esta pintura sobre una base de MDF, lo que no quiere decir que solo se pueda sobre estas superficies. Podemos hacer este mismo ejercicio sobre un papel, sobre lienzo, sobre tela. Hay muchas maneras muchas bases para pintar. También es de tener en cuenta lo que les he dicho en varias ocasiones, que las imágenes de muestra son eso, como su nombre lo dice, imágenes de muestra. Entonces no nos podemos condicionar de que nos debe quedar totalmente igual, no. Es una imagen en la que nos inspiramos, porque hay veces que es muy difícil empezar a dibujar o a pintar de nuestra misma imaginación. Entonces esta tip que es tener como imágenes de muestra es muy importante, porque a partir de eso también vamos despertando nuestra creatividad. Ya por acá vamos definiendo la zona de su boca. Como yo les decía, es unas líneas más básicas, y ya con la pintura les vamos a ir dando más profundidad, pero estas nos van a ayudar mucho para que quede más bien definida. Porque si empezamos a hacer, por ejemplo, esta pintura sin hacer un boceto, va a ser más difícil que nos quede bien definido, en el sentido de que nos va a quedar de pronto una oreja más grande que la otra a la hora de pintar. Entonces por eso me parece tan importante que previamente siempre se haga un boceto. Otra cosa que también quería mencionar es que si por ejemplo en sus hogares quieren hacer esta manualidad del día de hoy y no tienen pinturas acrílicas, no hay ningún problema, pueden utilizar los vinilos que normalmente por lo general todos tenemos en los hogares, no tiene ningún problema.
Solo que en el día de hoy quisimos traer este otro tipo de pinturas para mostrarles la gran variedad que hay en el mercado y que podemos utilizar. Entonces la idea es como también mostrar otro tipo de materiales diferentes. Bueno, acá ya estamos acabando pues de definir la parte de la cabeza de nuestro caballo, pero algo que les quería mencionar y que se me pasó decírselos en un inicio es que también pueden tener a la mano un borrador, porque como estamos haciendo el boceto acá en esta base blanca, mire que por ejemplo digamos que me equivoqué acá, de una nos va a borrar y vamos a poder corregir eso para que a la hora de pintar no nos queden errores o líneas que de pronto no queríamos que aparecieran en la composición. Entonces, si apenas de pronto están iniciando con este arte del dibujo, no hay ningún problema que se equivoquen, no hay ningún problema que hagan una línea donde no debe ir o la hagan muy gruesa, muy delgada. Para eso está el borrador, para ayudarnos a corregir todo ese tipo de errores. Algo que también les quería mencionar es que si alguno de ustedes quiere realizar esta actividad y apenas está sintonizando el canal y no tiene tiempo ya de tener los materiales, no hay ningún problema, porque nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Canal 8 La Unión, en el cual estamos subiendo todos estos contenidos de todos los programas para que de pronto las personas que quieran hacer esta actividad y no lo pudieron hacer en el día de hoy, que nos están sintonizando, puedan ingresar al canal y ahí realizar la actividad. Listo, por acá vamos ya haciendo unas líneas ya más básicas que son en la parte del cuerpo, porque en esta composición del día de hoy lo que se va a llevar como el protagonismo o lo que se va a llevar la mayor parte de detalle es la parte del rostro, pues del rostro de la cara de nuestro caballito. Ya la parte del cuerpo pasa a un segundo plano, también para que tengamos muchos en cuenta que cuando vamos a hacer una pintura, una composición indiferente de la imagen que sea, siempre va a haber una parte de esa pintura o de ese dibujo que se va a llevar más protagonismo que las demás partes. Por eso se llama una composición. Algo también para que tengamos en cuenta ya nuestros televidentes es que si quieren que hagamos una manualidad desde que esté dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer. Entonces las personas que quieran mandar también al número que aparece en pantalla ideas de manualidades que quieran que vean en este programa, lo pueden hacer y nosotros atenderemos al llamado de ustedes. Listo, acá ya está nuestro boceto. Podemos ver que a comparación de la imagen de muestra faltan muchísimos detalles, como es obvio por lo que les decía, porque un boceto es un previo, es como ese inicio que debemos de dar para empezar la composición pictórica. Entonces acá ya tenemos esa parte resuelta, ya es empezar a pintar. Como les decía, en un inicio vamos a necesitar pinceles de varios tamaños. Cada zona va a necesitar un tipo de pincel en cuanto a tamaño se refiere. Para el rostro yo siempre recomendaría que utilicemos el pincel más delgado que tengamos, porque eso nos va a dar más precisión a la hora de los detalles. Ojo con esto, a la hora de los detalles, pero para empezar a pintar fondos o a definir capas, recomendaría este más gruesecito para que definamos los fondos con más rapidez y luego con el delgado empezar en los detalles. Entonces así lo vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra pintura acrílica, en este caso está café, y lo que sí es siempre sacudir el producto para que de pronto no nos queden residuos, para que se mezcle bien el material. Si podemos ver, este es un café medio, pero con la ayuda del blanco y el negro vamos a ir dando esas luces y sombras que tiene nuestra imagen. Listo. Entonces echamos un poquito de pintura acá en la tapita. Casi siempre me gusta trabajar desde la tapita y más, por ejemplo, cuando estamos trabajando con niños, porque si trabajamos desde el botecito podemos hacer de pronto un daño, un reguero. Entonces siempre me gusta como trabajar desde acá, porque tenemos una mayor manipulación de la pintura, no se nos va a regar o cualquier incidente. También si lo que quieren es empezar a mezclar varios colores, pueden tener a la mano un platico, sea desechable o malo, o también venden unos
unos recipientes especializados como para que nosotros mezclemos los tonos. Entonces vamos a empezar por definir el café del rostro. Lo primero es darle como la primera capa en un café todo el mismo tono. Y ya teniéndolo todo el mismo tono, vamos a empezar a jugar con la parte de las luces y las sombras. ¿Cómo podemos hacer con lo de las luces y las sombras? Ir mezclando cafés más oscuros y más claros y ayudarnos con el blanco puro y el negro puro. De esa manera vamos a ir dándole vida a nuestra pintura. Listo, entonces esa parte de acá ya le dimos como esa primera capa de café. Ya lo que empezamos a hacer, ponemos este por acá en un lado y tomamos el negro y tomamos el blanco y empezamos a detallar muy bien la imagen que tenemos de muestra, porque eso va a depender que nos quede una imagen más coherente en cuanto a la luz y la sombra, porque como les decía ahorita, si lo hacemos desde nuestra imaginación van a empezar a salir como inconsistencias. Entonces ir viendo muy bien cómo van las líneas, en qué color van. Por ejemplo, estoy haciendo acá las partes que veo que hay negras y ya luego con el blanco empiezo a mezclar. Y como la pintura café está fresca, eso nos va a ayudar también a que se empiecen a mezclar entre sí. Hay en ocasiones que debemos de dejar secar la pintura para poder continuar, pero en este caso que vamos a ir mezclando tonos no hay necesidad, para que lo tengamos muy en cuenta. Acá podemos observar que con este pincel resolvemos muy bien cada zona detallada, que no es tan necesario tener tanta variedad de pinceles para hacer cualquier composición, sea pictórica o de dibujo, pero en este caso sí es muy importante, porque dependiendo de ello es que nos va a dar un resultado mejor o menos satisfactorio. Este es un proceso que requiere paciencia, requiere ir entrando a los detalles de a poquitos, como lo decimos tradicionalmente, pero que a medida que vamos entrando en más detalles se le va dando más fuerza a la composición. Cada uno tiene su sello pictórico y de dibujo. No a todos nos van a quedar iguales los dibujos, las pinturas, entonces es para que lo tengamos en cuenta. Es como nuestra huella dactilar, todos la tenemos diferente, así también es nuestro estilo o nuestra manera de resolver un dibujo o una pintura, para que tengamos como una dimensión de lo que es. Cada uno tiene su sello diferente. Algo que también debemos de tener en cuenta allá todos los televidentes es que yo siempre recomiendo que, indiferente del tipo de pintura que tengamos, siempre comprar los colores básicos, que son amarillo, azul, rojo, blanco y negro. ¿Por qué? Porque esos colores nos van a, primero, ayudar a economizar gastos. ¿En qué sentido? En que de esos tres colores podemos sacar los colores secundarios, podemos sacar diferentes tonalidades claras, oscuras de todos los colores, y vamos a tener una experiencia muy bonita, que es aprender a mezclar los colores. Por acá vamos definiendo cada partecita, donde vayamos viendo que necesita más blanco, le aplicamos blanco puro, porque hemos estado aplicando blanco y como el café está fresco se va dando un degradé entre el café y el blanco, que también es muy importante que se vaya mezclando, porque nos va a dar un resultado muy bonito. Pero donde vayamos viendo que las líneas están muy marcadas, como en el caso de acá del párpado, miremos que estas líneas de acá están muy marcadas con el blanco, le damos otro pasoncito de blanco para que nos resalte más. Aunque no lo creamos, cada pincelada que damos va a tener un propósito en el resultado de nuestra pintura.
Entonces por eso siempre les digo que es muy importante observar muy bien la pintura que estemos haciendo, porque si hacemos una línea de algún color que no va en esa zona, eso nos va a dar un resultado diferente, así no lo creamos, así sea una línea pequeña. Lo más importante si queremos aprender a dibujar o a pintar es, mejor dicho, ser súper constantes en la observación, practicar mucho y ser muy constantes en la observación. Y les recuerdo nuevamente que en el número que aparece en pantalla pueden estar mandando las frases acerca del animal que estamos pintando hoy, que es el caballo. También no está de más contarles que en estos días vamos a estar por las redes del Canal 8 mostrando a las personas que se han ganado las manualidades anteriores, entonces también para que estén pendientes. Como les decía, esta pintura es de tener paciencia, de dedicarle su tiempo, más que todo a la parte de la cabeza, porque como les decía es la que se va a llevar el protagonismo. Ya ahorita en la parte del cuerpo podemos definirla de una manera más suelta, pero esta que es la parte que queremos resaltar, sí debemos ahondar bastante en los detalles para que nos quede bien definido. Que como les decía, para mí de la composición la parte del ojo es de las más importantes, porque en el ojo es donde podemos identificar como la esencia del animal o de la persona cuando estamos pintando rostros. Acá vamos a definir la parte del ojo. Voy a primero a pintarlo de café, de base. Listo. Y voy a seguir con el negro para darle la profundidad. Ese negro quiero que se vaya mezclando con el café para que no me quede un negro puro, sino que vaya quedando como un café oscuro ahí con ese café que hicimos inicialmente, y también para que se diferencie del borde del ojo. Entonces ahí ya tenemos la base del ojo, y apenas seque ya le vamos a hacer otros detalles para que nos quede con más profundidad. Entonces ya podemos seguir definiendo las otras zonas. Otro tip que podemos utilizar para la cuestión de luz y sombra es tomar la pintura indiferente con la que estemos trabajando y mezclarla con un poquito de agua para que nos dé como esa sensación de acuarela o de capa muy delgada, que también nos ayuda con las sombras que no queremos que queden muy fuertes. Ve acá, como podemos ver, nos va dando como esa sensación de transparencia, podríamos decirlo así. A la hora de que seque nos va a quedar, entonces lo que hago es que primero pongo unas goticas, porque como está mezclado con agua, pongo unas goticas y ahora sí lo lavo bien, sacudo acá y ya con el pincel seco empiezo a hacerle así, y vea que nos va, esto en pintura se llama veladura, que es como una capa muy delgada de pintura que hace ver la que está debajo, pero no la tapa, pero la deja ver, es como una transparencia de alguna manera para que lo comprendamos en nuestros hogares. Entonces vean, ahí tengo la pintura, cogí un poco de pintura, pero está mezclada con agua, entonces vean que me va creando la sombra, pero como con transparencia, dejándome ver la capa que está por debajo. Y en el momento que seque no nos va a quedar una sombra tan marcada, sino muy sutil. Entonces eso nos va a ayudar. Ya cuando necesitamos aplicar el negro puro lo aplicamos, pero para esas partes que vemos que están oscuras o que tienen una parte de negro pero que no están tan marcadas, por ejemplo la parte de acá se ve que está oscura pero no está tan marcada como las líneas del ojo, no sé si me hago entender en ese sentido. Es que quiero que aprendamos a hacer estas sombras, y es muy fácil, solo es aplicar un poco de agua y vean que mismo nos da esa sensación como de transparencia o de acuarela. Lo que estoy notando acá es que la parte del ojo ya nos quedó fue demasiado iluminada, entonces
voy a bajarle un poquito la iluminación con el café. Algo que también debemos de tener en cuenta y es un beneficio muy grande de la pintura es que la pintura nos deja jugar como nosotros lo queramos hacer, en el sentido que si hicimos ciertas líneas o ciertas formas que a la final no las quisimos dejar o no nos dieron el resultado que esperábamos, con la misma pintura podemos corregir. Entonces la pintura tiene esa facilidad de que no hay cosa que no podamos corregir, es muy libre en el sentido que podemos crear lo que queramos, y si así mismo como lo creamos, lo queremos tapar y hacer otra cosa, lo podemos hacer. Entonces vean que está secando la parte que les digo de la veladura y vean cómo nos queda el resultado. Nos quedó una sombra muy sutil, pero por debajo se ve que tiene café. Ese es un tip muy bueno para hacer. Listo, vean que ya vamos acá definiendo mucho más de esa zona que tomamos. Como les dije, en la parte de la cabeza nos vamos a demorar un buen tiempo porque es la protagonista de nuestra pintura, entonces no hay ningún afán. Ya haciendo previamente esa sombra tan marcada negra que tiene en la parte de acá de la frente, ya sí vamos a aplicar el blanco puro. Y miren el efecto que da tan bonito, porque como la parte de abajo ya se ve más oscura, esta parte blanca va a resaltar muchísimo más que las zonas de acá donde estaba más café clarito. Para pintar animales es muy importante tener en cuenta que la pintura no la debemos hacer totalmente plana, en el sentido de pintar una superficie de un solo tono. Para pintar animales debemos de ser muy dinámicos en mezclar colores, en hacer sombras y luces, en estar como muy pendientes de qué manera resolvemos esa imagen que estamos viendo pictóricamente hablando. Porque en la pintura se habla de la mancha y se habla de... La pintura es eso, es definir con manchas o con técnicas pictóricas una imagen, que no es lo mismo que lo que es la fotografía. La fotografía es definir una imagen con luz, eso es la fotografía, pintar con luz. En cambio acá estamos pintando directamente con las pinturas, pero por medio de la mancha estamos logrando el efecto de recrear esa imagen que estamos haciendo. Entonces es muy bonito esa forma de ver la pintura, que con unas simples técnicas o simples detalles le vamos dando vida a algo que anteriormente no tenía vida. Así por ejemplo como esta tablita, cualquiera de pronto en sus hogares puede conseguir una tabla que tengan por ahí archivada o hasta para botar, y vean que dándole de alguna manera valor por medio de la pintura cobra un significado y cobra vida de alguna forma. Voy a hacer una pequeña iluminación acá en el ojo que ya me secó. Entonces esta parte de acá por el momento ya va a estar definida. Esta parte de acá ya la voy a dejar así, y si posteriormente cuando ya vayamos definiendo la parte del hocico y de las orejas vemos que necesita algo, se lo vamos a hacer, pero por el momento vamos a dejar esa zona ahí ya definida. Entonces ya que hacemos lo mismo que hicimos ahorita, para la parte del hocico, acá en la parte de abajo tiene unas sombras muy marcadas blancas y es más que todo negro la parte de acá del hocico, pero voy a hacerle una base de café, y como les decía ahorita, con las veladuras o con las sombras que hagamos con negro mezclado con agua, vamos a dar esa sensación del hocico en la parte de abajo más oscura. Acá vamos a dar pues la capa que les estaba contando, toda café. Y vean que para eso sí estoy utilizando un pincel que abarca más, para economizar tiempo. Entonces ya teniendo esta primera capa, hacemos lo mismo que empezamos a hacer en la zona de arriba, a empezar a mirar dónde hay partes más oscuras que otras y empezar a hacer las sombras y las luces. Por ejemplo, en la parte de acá vemos que hay un negro muy marcado, entonces voy a aprovechar que la capa de café está aún fresca y lo voy a mezclar, que es otra también de las formas en las que podemos hacer como una sombra
no tan marcada, no con un negro puro puro, sino que se vaya mezclando más con el color que tengamos de base, en este caso el café. Entonces vean que ahí lo mezclé con ese café que tenía de base y me fue quedando un café muy oscuro, casi negro, pero me va a servir muchísimo a la hora de definir esta parte. Y lo voy a unir acá con este para que tenga coherencia con esta zona. Listo, ya empezamos a mirar qué más partes. Por ejemplo, la parte de acá sí está demasiado de negro, entonces voy a empezar a poner un poco de negro puro y luego le mezclo un poco de agua. Si ven la diferencia de acá puse el negro puro y lo estoy mezclando con agua, y vean que me va quedando un negro, pero un negro más sutil de alguna manera. Para las personas que apenas están sintonizando el canal o que ya llevan un rato viéndolo y de pronto no habían escuchado esto que les voy a decir, este tipo de manualidades también las tenemos en nuestro canal de YouTube, que se llama Canal 8 La Unión. Por si de pronto la quieren realizar y en el día de hoy no tienen la disposición ni los materiales, lo pueden hacer ingresando al canal y viendo el video, tomándose su tiempo, haciéndole pausa en las partes que quieren ver como con más detalle cómo se está logrando el efecto, para que lo tengamos en cuenta. Y también que sepan que las manualidades que vamos haciendo acá en este programa las vamos a estar obsequiando a ustedes, que son nuestra razón de ser. Entonces, en el día de hoy, la frase que estamos pidiendo es acerca del protagonista de esta manualidad, que es el caballo. Por ejemplo, acá en la parte de la nariz o de las fosas nasales, si vemos que está un negro totalmente puro, entonces lo voy a aplicar así tal cual. Y ya ahorita le voy a ir dando la forma con blanco. No sé si de pronto todos los televidentes tienen eso claro, pero el negro y el blanco nos da color gris. Entonces acá voy mezclando los dos para que se vayan volviendo una sola parte de la composición, que acá veo que tiene gris, y vamos mezclando. Entonces, ya teniendo esto, cojo el blanco, que es el que le va a dar la fuerza a esa fosa nasal, aplicándolo así tal cual. Para la parte de acá de la mitad de cada fosa nasal, si se está viendo un negro más oscuro, entonces aplico más negro para que me quede esa sensación de que es más marcada esa zona. Y en la parte de acá abajo de la boca también está muy negro, entonces de una vez también le voy a ir poniendo esta capita de negro para que me empiece a oscurecer esa parte. Vean que la zona del hocico tiene mucha luz, entonces es de tener en cuenta que hay que aplicarle mucho blanco para que logremos esa sensación. Le estoy aplicando un poco de negro para que me vaya dando un gris más oscuro y se me vaya degradando con el gris más claro que hice en la parte de abajo. Y acá podemos ver que existe un negro puro, que es el de la parte del hocico abajo. Entonces también vamos a ir definiendo esa zona. Otro tip que les voy a dar y que acá en la imagen de muestra no está, es que en la parte del hocico del caballito él tiene tiene muchos pelitos, entonces para dar como esa sensación empiezo a hacer unos punticos acá en la parte de acá y ya luego le hago los pelitos, pero estos punticos nos ayudan como a darle más realismo a esa parte del hocico. Listo, voy a mezclar un poco de blanco acá para arreglar un café más clarito que está en esta zona, y por acá también hay un café mucho más claro. Es decir, como dando esos toquecitos para que nos vaya dando más, para que la pintura sea más dinámica, que no se quede con un solo tono.
Eso es lo que hay que tener muy en cuenta cuando pintamos animales, que hay que arreglar demasiados colores para que nos vaya dando como más coherencia, entre comillas, la composición que estamos haciendo. Listo. Ya acá voy a hacerle la parte de acá del cabezal para que empate de una vez. Por si de pronto no lo saben, el cabezal es esta parte de cuero que se ve en la cabeza del caballito. Acá ya estamos haciendo la parte del cabezal para que nos vaya teniendo ya una forma más definida esta zona. Estoy mezclando con un poco de negro para dar aquí la sensación como si fuera metálica esta parte, que se degrade desde el gris claro hasta el gris blanco como lo vemos en la imagen. Y también la parte de acá de este aro voy a ponerle un blanco puro y ahorita lo vamos haciendo la parte de las sombras que tenga ahí o de las luces. Entonces, si podemos ver, acá tiene una sombra que se refleja en el hocico, que es la sombra de este aro o círculo. Entonces acá también se la hice de una vez para que nos quede esa parte bien lística. Ya la parte del hocico creería que está casi lista. Es hacerle como otras lucecitas que le faltan acá a esta, porque si podemos ver, vean que esta está como más oscurita y acá tiene unas cuantas lucecitas. Es hacerle esas lucecitas y ya podríamos seguir con lo que es la parte de las orejas. Entonces voy a aprovechar que tengo acá un poco de negro con agua para darle como un poco más de profundidad a las partes que veo que tienen algo de negro. Como se los decía ahorita, esto seca y ya queda con un efecto más transparente, entonces por eso lo estoy haciendo de manera tan suelta. Ahora sí voy a tomar blanco y voy a darle un poquito de luz a esas partes que veo que les falta, pero mezclado con blanco para que no me quede tan fuerte, me quede un blanco más sutil. Si de pronto tenemos exceso de agua, sacudimos, no hay ningún problema. Y recordemos también que estamos utilizando pintura acrílica, ya que esta tiene mayor durabilidad en superficies como la que estamos utilizando hoy, que es la madera. Pero si tienen vinilos en sus hogares tampoco hay ningún problema, lo podemos hacer también con vinilo. Vean que esas lucecitas sí le estaban haciendo falta para que nos vaya quedando más dinámica la composición. Por acá también tiene una muy blanca que se la vamos a hacer. Y como les decía, cada detallito que vayamos haciendo va cobrando como coherencia dentro de la composición. Se va acoplando con los otros detalles y nos va dando más, de alguna manera, más realismo o más, ¿cómo decirlo? Más claridad en cuanto a cómo definimos las cosas, las partes de esta pintura. Bueno, ven que acá yo creo que esta zona ya nos va quedando terminada. Lo único que hay que hacer es acabar de pintar la parte blanca de acá y ya podemos seguir con lo que son las orejas. Como les decía, la imagen de muestra es eso, una imagen de muestra. Si podemos ver, no nos está quedando totalmente igual a como la hicimos. Acá le estamos impregnando nuestro sello, en mi caso mi sello, y así en sus hogares también van a estar haciendo su toque. Pero sí nos ayuda mucho en empezar a tener en cuenta cada detalle de la pintura y a ir perfeccionando nuestra técnica, porque como todo en la vida, si no practicamos no vamos a tener un resultado más adelante de volvernos como más especializados o más prácticos en los que hacemos. Entonces, si ustedes de pronto apenas están iniciando con este mundo del arte, tienen que tener muy en cuenta que debemos de ser muy constantes
en la práctica, porque así tengamos toda la motivación del mundo y tengamos todas las pinturas del mundo o todos los pinceles del mundo, si no practicamos, ahí se van a quedar en el olvido, porque lo que lo hace a uno como pintor o como artista es la práctica. Bueno, acá en la parte de las orejas estoy aplicando este negro puro y ya ahorita le vamos dando más profundidad a esas orejas. Pero como les decía, me gusta mucho dar una basecita para empezar a trabajar desde ahí. Vean que ya la composición se está viendo más terminada y va tomando más coherencia cada parte que vamos definiendo. Y si hemos podido notar, la hemos estado definiendo con pequeñas líneas, pequeños trazos, pero cuando todas esas líneas y esos trazos se vuelven uno solo, nos dan un resultado que a mi parecer es bueno. Y como lo decía ahorita, mucho de observar. Es la parte más importante de la pintura, observar bien. Y tratar de definirlo desde la técnica que tengamos aprendida o desde la técnica que vayamos a aprender, ir definiendo cada zona que vamos observando. Entonces acá vamos dando la base de café que siempre he estado haciendo a lo largo de la actividad, y ya en base a esto empezamos a trabajar las sombras y las luces que vamos viendo en la composición. Como les decía, acá lo que se va a llevar el protagonismo va a ser el rostro. Ya en la parte del cuerpo podemos ser mucho más sueltos y empezar a definir con pinceles más gruesos como este. Pero para estos detalles que estamos haciendo sí es primordial tener un pincel delgado como el que estamos utilizando en este momento. Entonces acá puedo ver que en la parte de atrás de la oreja tiene una sombra oscura, y aprovechando que todavía está fresco el café que hice de base, lo voy a mezclar. Como les digo, son esas dos maneras: o mezclar cuando ya con la base es fresca, o utilizar un poquito de agua y hacerlo en veladura o en imitación como de acuarela. Voy definiendo todas las partes oscuritas primero y le vamos a dar un toque de alguna manera muy contemporáneo con los colores, en este caso este neón y este azul, porque si lo dejamos con un fondo así, digámoslo blanco, o con un fondo de paisaje, sería como una pintura tradicional, pero con estos colores y con las pinceladas que le vamos a dar ese toque contemporáneo. No sé si de pronto han estado observando por las redes o por televisión que últimamente se está utilizando mucho estos colores neones en las pinturas de animales. Es como una tendencia que se ha ido acrecentando con el tiempo. Entonces es una de las técnicas contemporáneas que se han estado utilizando y que se las quise traer en el día de hoy para que miremos el toque tan chévere que nos da utilizar este tipo de pinturas neón. Y también traer este tipo de pinturas de animales es algo muy bonito. Los animales son seres que nos dan mucha tranquilidad, inclusive los caballos tienen cualidades curativas en personas que de pronto están enfermas o que sufren de depresión. Es una muy buena manera de tener conexión con ellos, y ellos nos brindan una tranquilidad y una paz muy bonita. Entonces también es como ese mensaje de cuidar a los animales, de ver las cualidades y las cosas que nos pueden brindar tan bonitas. También se puede hablar de que los animales, en este caso los caballos, promueven como la curación de enfermedades. También se habla de la equinoterapia. Entonces
es traer también ese mensaje de que los animales, más que un uso que les damos, en este caso los caballos, que es montar en ellos o cargar leche en ellos, o indiferente del uso que les queramos dar, también son seres que nos pueden brindar mucho más que un solo uso, sino cariño, amor. Entonces es un mensaje para que los cuidemos también. Vean que acá con unas pequeñas pinceladas blancas y negras le dimos como esa profundidad a la parte de las orejas. Y solo son pequeñas líneas, pero como se los he dicho a lo largo del programa, son líneas que van dando la forma a cada parte de la composición. Y siguiendo hablando con el tema, también sé que en el municipio hay muchas personas que son muy amantes de este tipo de animales, entonces también para que se animen a mandar la frase acerca de estos seres tan nobles, para que se ganen esta pintura y la pongan como una decoración bien linda en sus hogares o en sus oficinas o sus sitios de trabajo. Bueno, ya acá voy a ir rápidamente dándole la parte de la base café a esta zona ya del cuello. En este caso la crin del caballo está como en trencitas, entonces esa la podemos definir aún más rápido. Pero si también quieren hacer la crin, para las personas que de pronto no tengan conocimiento de que la crin es como el pelito del caballo, los que quieran hacerle la crin también suelta la podemos hacer. En este caso nos estamos guiando de esta imagen, y en esta imagen la tiene recogida, pero si la quieren hacer suelta también la pueden hacer suelta, no hay ningún problema. Bueno, entonces acá ya vamos. Yo creo que con este pincel puedo acabar de darle la base, aunque si queremos hacerlo más rápido podemos utilizar un pincel más grande. Por el momento se lo voy a dar hasta acá para ir definiendo zona por zona. Entonces acá ya los detalles que los estaba haciendo con solo los voy a utilizar para la parte de acá, pero ya en esta parte del cuello voy a utilizar el mismo pincel con el que estoy haciendo la base para los detalles, porque ya son detalles que son más grandes, no son tan minuciosos. En la parte de acá es como darle un poquito de luz a esta zona y ya nos vamos terminando esta parte. Entonces ya el pincel delgadito ya solo lo voy a utilizar ahorita más adelante para hacer la parte del cabezal, pero ya de ahora en adelante esta zona del cuello la voy a seguir utilizando solo con este pincel. Entonces para hacer los detalles de la parte del cuello sí voy a seguir utilizando este pincel ya grueso. Ya el delgadito nos sirvió para definir el rostro, pero ya no hay necesidad de utilizarlo porque estas zonas son más grandes. Entonces voy a empezar a darle luz a las partes que veo que lo necesitan. Aquí sí nos podemos soltar más en la pintura. Y para esta zona que está tan oscura voy a utilizar negro, pero con un poco de blanco para que no me quede tan fuerte la sombra que voy a hacer en este momento. Para esta parte de acá abajo voy a utilizar el pincel más ancho para definir esta zona más rápido.
Como les decía, esta parte de acá la vamos a hacer más básica porque la parte que se va a llevar el protagonismo es la parte de la cabeza. Entonces esta va a ser muy básica. Listo. Seguimos dándole las sombras y las luces. También la manera en la que utilizamos el pincel tiene mucho que ver, porque no es lo mismo utilizar el pincel siempre para la misma dirección que utilizarlo para diferentes direcciones, y eso va teniendo mucho que ver con la forma que estamos pintando. En este caso, miren que haciendo este tipo de pinceladas voy dando como esa sensación del cuello, que es así un poco también circular. Esta zona de acá sí es mucho más oscura, con un poco de azul, si podemos ver. Entonces voy a hacerle negro con azul, pero el negro lo voy a mezclar, como ya les había explicado anteriormente, con agua para que no me quede tan marcado. Vean que me va quedando un café más oscuro, y ya con el azul le voy a ir dando una sombra acá con azul y negro para que me quede un azul más oscurito. De esta manera me quede como un azul petróleo, voy dándole esos toquecitos acá. Acabo de darle como unas líneas para que definan bien la parte de acá, y vamos dejando terminadas a esa zona del cuerpo. Como les decía, el cuerpo lo hicimos muy básicamente porque lo que se va a llevar protagonismo es la cabeza. Entonces con este mismo pincel ancho le vamos a hacer unas pinceladas a nuestro fondo para darle vida, y terminamos por la parte del cabezal. Ya teniendo la parte de la cabeza y del cuerpo definido, vamos a tomar el pincel más grueso que tengamos, y con el acrílico azul y el neón vamos a dar unas pinceladas por varias partes de acá, muy sueltas, que como les decía ahorita es la que nos va a dar ese toque contemporáneo. Eso sí, pues teniendo en cuenta que no se nos vaya a pintar mucho nuestra composición en la parte de acá. Entonces podemos pulir por acá tomando el pincel de esta manera. Listo. Voy a dejar que me seque un poquito para aplicar el amarillo, para que no se nos vayan a mezclar. Y mientras eso, vamos haciendo la parte del cabezal. Lavamos que no se nos vaya a quedar untado de azul. Pongo por acá y ya volvemos a tomar el pincel delgado para hacer la parte del cabezal y de la crin de acá.
Listo, en la parte de acá ya tenemos definido lo que es el cabezal, entonces ya lo último que nos falta para terminar la actividad en el día de hoy es acabar de definir el fondo con el color neón. Esta parte sí va a ser muy libre, como cada uno la quiera definir. En este caso yo estoy dando unas pinceladas muy sueltas, pero eso es lo que nos va a dar como ese toque contemporáneo, como les decía ahorita, de la pintura. Inclusive voy a hacer que se mezcle un poco con el azul, dando la sensación de que esa parte de ahí es como una transparencia en verde. Y voy a dejar también algunas zonas en blanco. Esta pintura poniéndola sobre una decorándola en nuestros hogares en cualquier parte de la casa y poniéndole una luz neón nos va a dar un efecto súper bonito también. Como les dije, acá estamos dando pinceladas sueltas para que eso nos va a dar el dinamismo, para que la pintura nos quede muy movida. Y en la parte que sí vamos a tener mucho cuidado es acá, que no se nos vaya a mezclar con la cabeza. Pero como les decía, voy a dejar algunas partes en blanco. Listo, entonces así nos va quedando nuestra pintura. Voy a tratar de dar como un segundo pasoncito por ahí en las partes que veo que están un poco más transparentes. Recordemos que estamos haciendo esta pintura con un toque contemporáneo y por eso estamos utilizando la parte de pintura neón, que está mucho en tendencia en cuanto a pinturas de animales. No está de más también decirles que si tienen sugerencias de hacer alguna manualidad que les llame la atención, nos pueden escribir al número que aparece en pantalla y desde que esté dentro de nuestras posibilidades lo vamos a hacer. Y también pueden mandarnos, en este caso, frases alusivas al animal que estamos pintando hoy, que es el caballo, para que se lo puedan ganar para sus hogares, para lugares que les guste decorar. Bueno, entonces así nos va quedando la pintura en el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recordemos que este tipo de pintura se puede decir que es una pintura contemporánea por el hecho de que utilizamos pinturas neón y pinturas vivas con un poco de tradicionalismo. Lo podemos utilizar para decorar espacios o también instalarle una luz neón para que nos dé un efecto muy chévere en la pintura. Espero que les haya gustado mucho esta actividad. Recordemos que la vamos a estar obsequiando a las personas que nos manden frases alusivas a los caballos y hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.